Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, Maestría en Psicopedagogía. Tú, yo y los demás. ¿Sabe usted qué es la inclusión? Si quieres saber más, acompáñame en este video para aprender juntos más acerca de este tema que es un pilar esencial en el sistema educativo y social de la educación. Este video es desarrollado por el estudiante Edgardo Hidalgo Chacón a cargo de la docente máster Laura Arce Zamora. Abrazando la historia de la educación inclusiva, debemos posicionarnos primero en la educación especial. Esta nace en Costa Rica a través del modo legislativo, a través de la Ley 7600 de 1997, donde se establece que la educación especial es el conjunto de apoyos y servicios a disposición de los alumnos con necesidades educativas especiales, ya sea que lo requieran temporal o permanentemente. Actualmente, bajo una esfera de la inclusión, dejamos de lado el término necesidades educativas especiales y lo transformamos por discapacidad, un término inclusivo y que se adapta al nuevo modelo pedagógico y social de la inclusión. Las aulas inclusivas nacen en Costa Rica en el 2019, hace poco tiempo, a partir de la emisión de las nuevas líneas de acción para los servicios de apoyo educativo para preescolar y primer y segundo ciclo. A pesar de que no se dispone de una línea de acción para secundaria y educación superior, Costa Rica se adhirió a la firma del Convenio Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, situación que amerita que todo su sector educativo sea impuesto hacia las normas y constituciones de la inclusión. Es importante resaltar que debamos dejar de lado los paradigmas de discapacidad como objeto de lástima, el primero en existir, y el de sujetos de atención rehabilitadora. Esos dos paradigmas se disipan del ambiente inclusivo para adaptar uno más humanista. ¿Ha sido la inclusión un proceso lineal o un proceso alterado? Bueno, existen 4 etapas que debemos comprender. La primera, la segregación. Aquí la educación se da fuera del sistema escolar, donde no se garantizan los derechos de los estudiantes, se marginan debido a sus limitaciones, compromisos o discapacidades. Se mantiene una subestimación, no se garantiza una educación de calidad y ni siquiera con los mínimos estándares. Prevalece la discriminación y etiquetas de anormal y existe una dependencia y escasa movilidad social. Posteriormente tenemos la exclusión, donde no hay acceso a la educación debido a sus condiciones particulares del estudiantado. Se mantiene y se refuerza una subestimación debido a las etiquetas. No se garantizan los derechos humanos de las personas estudiantes porque no son personas catalogadas como normales o dentro de la media de habilidades cognitivas o coeficiente intelectual. Prevalece la discriminación y hay dependencia y escasa movilidad social. Posteriormente se avanza hacia la integración, donde la educación se da dentro del sistema regular, sin embargo una educación diferenciada, es decir, el estudiante debe acoplarse y adaptarse al sistema educativo y no al estudiantado. La educación es de menor calidad al existir menos accesos, se etiqueta de anormal a la población debido a sus condiciones, limitaciones, déficits o compromisos y prevalece la discriminación donde no se valora al estudiantado por sus habilidades sino por sus deficiencias, lo cual es una situación que ha afectado el panorama y el ambiente educativo del sistema costarricense y del mundo. Finalmente, la inclusión es el panorama más claro y más sólido hasta el momento, donde el sistema se adapta al estudiantado y no al sistema. Se respetan los derechos humanos y se garantiza una diversidad humana en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Se elimina la discriminación, se desarrolla un modelo humanista centrado en el área social, favorece la movilidad social, se valora su capacidad y no sus limitaciones. La diversidad enriquece los procesos educativos y sociales y es por esto que todas las instituciones y entornos educativos deben ajustarse a la inclusión para así generar aulas inclusivas que garanticen los derechos humanos, la colaboración, la equidad y un proceso de aprendizaje significativo y memorable.
El nuevo paradigma y modelo que cobija la educación inclusiva es el de sujetos de derechos humanos, en el que se establece que todos los seres humanos son iguales ante la ley y que el sistema educativo y social debe ajustarse para comprender e incluir a las personas de acuerdo con sus capacidades y habilidades para desarrollar y enriquecer sus perfiles en sociedad, es decir, incluirlos y potenciarlos para que puedan descubrir sus potencialidades y ajustarse al entorno correctamente. Este paradigma y modelo ha establecido la necesidad de resaltar los derechos de las personas, garantizarlos y sobre todo protegerlos para el desarrollo de un ambiente seguro, inclusivo y que respete sus perfiles de habilidades, competencias y destrezas dentro de un ambiente colaborativo y proyectándose hacia una educación y sociedad con una alta cultura e índices de escolaridad potenciada hacia el éxito y hacia la seguridad psicológica. La inclusión responde a la firma de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el preámbulo de esta convención se reconoce que la discapacidad es un proceso que evoluciona y que resalta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Aunado a esto, es importante resaltar que en un aula inclusiva todos los estudiantes merecen y se les debe garantizar los mismos derechos, actuando en favor de sus perfiles académicos para así enriquecerlos en el progreso evolutivo, académico y social. Es importante destacar que según el artículo 1 de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, afirma que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Aquí se destaca la importancia de velar para que las personas con discapacidad sean incluidas en todos los contextos, no solamente el educativo, sino también el social, cultural y familiar, para así garantizar un derecho pleno que atienda las necesidades particulares de la población y nos enriquezca como lazos sociales y educativos en cualquier contexto social. Costa Rica celebra un ambiente inclusivo desde el 2019. Un sistema inclusivo es un sistema educativo en el que, por encima de cualquier característica, se prohíben las prácticas discriminatorias, se promueve la valoración de la diferencia, se acoge la pluralidad, se garantiza la igualdad de oportunidades y se generan espacios colaborativos para que entre todos los estudiantes, como seres sociales, compartan y aprendan que las diferencias nos enriquecen como sociedad. Referente a la normativa y legislación que abraza la educación inclusiva, debemos destacar la Ley 7600 de 1997, respectivamente el artículo 14 referente al acceso y el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 24. El artículo 14 de la Ley 7600 establece que el Estado garantizará el acceso oportuno a la educación a las personas independientemente de su discapacidad, desde la estimulación temprana hasta la educación superior. Esta disposición incluye tanto la educación pública como la privada, en todas las modalidades del sistema educativo nacional. Reflexionando acerca de este artículo, debemos consultar ¿en qué medida se cumple verdaderamente el artículo 14 referente al acceso para las personas con discapacidad? ¿Atienden las universidades privadas y públicas las necesidades de las personas con discapacidad? ¿Cuentan con una infraestructura adecuada que responda a la Ley 7600? ¿Por qué hasta el 2019, con la implementación de las nuevas líneas de acción, se incluyó la inclusión si esta ley se formuló y se presentó y entró en vigor en 1997? Son preguntas que nos debemos hacer para comprender hasta qué punto una ley se cumple o hasta qué punto el papel aguanta lo que le pongan.
Es importante establecer también el artículo 24 de la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, donde se aclara que los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Y con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como a toda la enseñanza a lo largo de la vida. Los estados aseguran que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de su discapacidad y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. Además, se define que las personas con discapacidad pueden acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás en la comunidad que vivan. Se invita a que los comités de Estado, en este caso los países, implementen políticas educativas de formación de docentes dentro del modelo de educación inclusiva y a la vez aseguren la educación inclusiva mediante el apoyo del personal docente capacitado, braille, lesco, medios y modos alternativos de comunicación, de textos de fácil lectura y otros equipos y medios auxiliares. El comité recomienda al Estado parte asegurar que todas las personas con discapacidad tengan acceso a la educación inclusiva en todos los niveles de la educación, incluyendo la educación para adultos y en todo el país, y se garantice que esta educación reciba cobertura en las áreas más remotas y tenga un enfoque de género y pertenencia étnica y cultural, para así tener un ambiente inclusivo que respete e incluya a todos sus ciudadanos. ¿Qué es la verdadera inclusión? ¿Cómo podemos favorecer los ambientes inclusivos? Es nuestra responsabilidad velar para que todos los estudiantes logren sentirse a gusto, logren tener los mismos accesos que los demás y sobre todo logren potenciar las habilidades académicas y para la vida. Es entonces la verdadera inclusión el motor que nos acercará a la educación constructivista del siglo XXI. La inclusión es ofrecer una educación de calidad que garantice que todos y todas aprendan, que todos y todas tengan un perfil de salida satisfactorio y que todos y todas hayan cumplido con un currículo prescrito. Es importante establecer que las personas no deben ser etiquetadas por una condición de discapacidad, sino que debemos enriquecer nuestro entorno a partir de sus perfiles para favorecer la diversidad cultural, educativa y social. Garantizar el acceso oportuno. Con esto favorecemos y garantizamos sus derechos con el fin de que los estudiantes logren sentirse parte de un contexto y logren tener las herramientas necesarias para responder al contexto global. Potenciar el trabajo colaborativo como la herramienta más importante de la inclusión, puesto que favorece la inteligencia interpersonal y la inteligencia hacia el éxito de Sternberg. Y favorecer una ecología inclusiva global donde no solamente se considere una ecología o una inclusión educativa, sino también social y cultural, con el fin de que haya una inclusión global, una inclusión verdadera y una inclusión enriquecedora. Nosotros como docentes somos los gestores de cambios significativos en el aula. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad crear un ambiente áulico que potencie a los estudiantes a sentirse incluidos en un aula. Recordemos que integrar no es lo mismo que incluir. Incluyamos a nuestros estudiantes y sintámonos orgullosos de pertenecer a un movimiento cultural, académico y social diverso. La diversidad nos enriquece como sociedad y sobre todo como educación. La inclusión es un tema global, no solamente es un tema de Costa Rica o de Latinoamérica. No solamente en la escuela debemos favorecer la educación inclusiva, sino desde nuestra familia, desde nuestra comunidad, desde nuestra escuela, desde nuestras amistades y sobre todo de nuestra cultura, para así favorecer una inclusión verdadera que atienda a las necesidades imperantes del momento. El contexto sociocultural debe enriquecerse con prácticas inclusivas. Es tiempo de que todos seamos parte.
Muchas gracias por haberme acompañado en este espacio de conocimiento. Nos vemos pronto en un acápite más de conocimiento.